La prometida de mi hijo me dijo que no necesitaba una máscara de Halloween porque mi cara ya daba miedo. Sonrió al decirlo, confiada en su pequeña broma cruel. No tenía ni idea de que el viejo aterrador que tenía delante había sido el creador de la tecnología que arruinó financieramente a su padre y que estaba a punto de usar mi fortuna para darle una lección de respeto que jamás olvidaría. Antes de contarles cómo orquesté su caída, dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Y por favor, dale like y suscríbete si crees que la verdadera riqueza se mide por el carácter, no por el dinero. Se abrió la puerta principal y entró mi hijo André. Llevaba una tensión nerviosa en la mandíbula, una expresión que no le había visto desde el día en que aprobó su examen de arquitectura. A su lado venía una joven, alta y bella de esa manera fría y calculada que aparece en las revistas. Era Tiffany Miller. No hubo abrazo, ni saludo cálido. Sus ojos recorrieron mi salón, un espacio lleno de libros, muebles de madera hechos a mano y fotos de mi difunta esposa, Aliyah. Una sonrisa casi invisible rozó sus labios. «¡Qué mono, André!», dijo, su voz como miel con arsénico. «Muy vintage», forzó André una risa débil. «Papá, esta es Tiffany». «Tiff, este es mi padre, Isaiah». Extendí mi mano callosa, la mano de un hombre que ha trabajado toda la vida. Ella la miró un segundo como si sopesara tocar algo sucio antes de agarrarla con la punta de sus largos dedos. Su apretón fue blando y sin calidez. Iba a ofrecerle una bienvenida educada, pero ella me cortó. Se volvió hacia André, pero sus ojos, fríos y valoradores, seguían clavados en mí. Luego rió, un sonido claro pero totalmente hueco. «Al menos no necesitas máscara de Halloween», anunció. «Ya das miedo tal como eres». El aire de la habitación pareció cristalizar. André se quedó paralizado, el color se le escapó del rostro. «Tiff, ¿qué dices? Eso es una broma horrible». «Venga, relájate». «Es broma», dijo ella, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. «Sabe que no lo digo en serio, ¿no?» Pero yo sabía exactamente lo que quería decir. No era una broma. Era un aviso, una declaración de poder. Me estaba diciendo que no estaba impresionada, que yo, un hombre negro mayor en una casa modesta de barrio obrero, era objeto de burla, algo inferior a ella. No dije ni una palabra. Retiré la mano y mantuve su mirada. He vivido 70 años en esta tierra. He visto ojos como los suyos antes, ojos de gente que cree que el valor de un hombre se mide por su saldo bancario y su código postal. Dejé que mi silencio quedara flotando en la estancia. El silencio muchas veces habla más alto que cualquier grito, crea un vacío que obliga al otro a enfrentarse a la fealdad de sus propias palabras. André se apresuró a llenar ese vacío. «Papá, no le hagas caso. Tiffany tiene un sentido del humor distinto», tiró de su brazo. «Vamos a la cocina, cariño». «Papá, hice la cena». Pasaron junto a mí, pero pude sentir la mirada triunfante de Tiffany en mi espalda. La obra había empezado y ella creía que había ganado el primer acto. No sospechaba que yo no estaba en la audiencia. Yo era el director. La cena fue una forma de tortura disfrazada de formalidad. Había preparado mi estofado de pollo y pan de maíz, la comida favorita de André. Cuando era niño, era un plato de hogar y calidez. Tiffany pinchoteó la comida con el tenedor como quien examina una muestra en un laboratorio. Controlaba la conversación con mano experta. Cada pregunta que le hacía sobre su trabajo era respondida con vaguedades sobre consultoría de marca e influencia en redes sociales, pero mostraba una curiosidad intensa por mí, a su manera. «Entonces, señor Covington», dijo mientras dejaba el tenedor, «¿qué hace ahora para matar el tiempo, ahora que está jubilado?» «No estoy completamente jubilado», contesté, «incluso trabajo tiempo parcial en mantenimiento en la universidad». «Oh», alargó la palabra, empapada de falsa lástima. «Qué bien que se mantiene ocupado». André intentó cambiar de tema, habló de un nuevo proyecto de arquitectura que le tenía ilusionado. Veía la pasión en los ojos de mi hijo cuando hablaba de planos y materiales sostenibles, pero Tiffany parecía aburrida.
Su mirada vagó por la habitación hasta que André mencionó una posible bonificación. Al instante, su atención volvió, su sonrisa se iluminó. Eso es maravilloso, cariño. Nos vendrá muy bien. Se volvió hacia mí. Verá, estamos organizando la boda. Nada excesivo, mintió con una facilidad pasmosa. Solo una ceremonia íntima en el St. Regis, y ya he dejado un depósito en un vestido de Vera Wang. Seguí comiendo, sin hacer comentario. Mi silencio pareció irritarla, sintió la necesidad de llenarlo con sus exigencias. Claro, una boda es solo el comienzo, cambió el tono, de sugerencia a derecho adquirido. Vamos a necesitar algo de ayuda para empezar con el pie perfecto. Un buen padre querría eso para su hijo, ¿no? André se quedó mortificado. Tiff, ya lo hablamos. Nos apañaremos solos. No seas tonto, André, se burló ella. La familia está para ayudarse. Sus ojos recorrieron mi casa otra vez, esta vez con la frialdad de quien valora en términos monetarios. Y estamos buscando una casa por Buckhead, un lugar con espacio para niños en el futuro. Hizo una pausa, me miró directamente y asestó el golpe final. Tu casa podría sacar un buen precio. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Está en una buena parcela. Venderla nos podría ayudar mucho. Es demasiado espacio para una sola persona, ¿no crees? André dejó caer el tenedor. Chocó ruidosamente contra el plato. Tiffany, ya basta. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire, tóxicas e irreparables. Ella no solo me había insultado, no solo pedía dinero. Intentaba borrar la vida que Aliyah y yo habíamos metido en los huesos de esta casa, todo para financiar su estilo de vida suntuoso. Puse el cuchillo y el tenedor ordenadamente en el plato, me limpié la boca con la servilleta y, por primera vez en la noche, le sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa que aprendí en las salas de juntas, la que señala que tu oponente acaba de cometer un error fatal. Interesante idea, Tiffany, dije en voz baja. Lo consideraré. Cuando se fueron, volvió el silencio, pero ya no era pesado, era claro y sereno. Me acerqué a la repisa a coger la foto enmarcada de Aliyah. Su sonrisa seguía siendo brillante, sus ojos llenos de inteligencia y bondad. Habíamos comprado esta casa con nuestros primeros ahorros de verdad, pintado cada pared, plantado cada árbol del jardín nosotros mismos. Cada rasguño en el suelo de madera contaba una historia. ¿Ves esa, amor? Murmuré a la fotografía. Nuestro chico trajo a casa un tiburón. Aliyah siempre tuvo una habilidad increíble para ver a través de las personas. No mires la cuenta bancaria de alguien, Aisae, solía decir. Mira cómo tratan al camarero. Tiffany no solo había suspendido ese examen, había prendido fuego al examen entero. Me hundí en mi viejo sillón, en el que Aliyah y yo habíamos leído cientos de noches. Recordé una conversación de hace años, cuando Archie Nevat acababa de despegar y el dinero empezó a fluir como un río. Yo estaba preocupado, temía que la riqueza corrompiera a André, que le robara los valores que habíamos intentado inculcar. Aliyah tomó mi mano. El dinero no cambia a la gente, Aisae, me dijo. Solo amplifica lo que ya son. André es un buen muchacho. Tiene el corazón en el lugar correcto. Pero prométeme una cosa, si el dinero alguna vez se convierte en una prueba para él, si se deja cegar por el brillo, usa nuestra fortuna como lección, no como regalo. Úsala para enseñarle lo que realmente vale, no lo que cuestan las cosas. Había prometido. Y mirando su foto esa noche, supe que había llegado la hora de cumplir esa promesa. Tiffany no era el verdadero problema, era solo un síntoma. El problema era que mi hijo había permitido que la avaricia y la vanidad nublaran su juicio. Había olvidado las lecciones de humildad y respeto propio que le habíamos dado. En mi mente empezó a formarse un plan, nacido no de la ira sino del amor. Esto no iba a ser una venganza contra Tiffany, iba a ser una corrección para André,
una prueba diseñada cuidadosamente para obligarlo a elegir entre los valores superficiales de Tiffany y la sólida base que Aliyah y yo habíamos construido. Ella quería vender la casa. Oh, iba a hacer mucho más que eso. Iba a poner sobre la mesa todo el imperio que, silenciosamente, había construido. Y quería ver de qué estaban hechos ella y su familia. No dormí esa noche. Un maestro arquitecto no duerme cuando un diseño perfecto está tomando forma. Iba a diseñar una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la cocina y iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire. La casa estaba tranquila, pacífica. Pero dentro de mí, los engranajes giraban con precisión silenciosa e implacable. Me serví una taza de café negro, su amargura un agradable filo en la lengua, y cogí el teléfono. Necesitaba hacer el primer movimiento, un empujón suave, para ver cómo reaccionaban las piezas sobre el tablero. Marqué el número de André. Contestó a la tercera llamada. «Hola». Su voz sonaba tensa y cautelosa. Esperaba una reprimenda, un arrebato sobre el comportamiento de su prometida. Se preparaba para la pelea. Le di lo contrario. «Buenos días, hijo», dije con tono calmado y liso como un lago sin viento. «Solo llamaba para asegurarme de que llegasteis bien anoche». Hubo una pausa. Casi podía oír los engranajes en su cabeza moviéndose, la confusión. Sí, papá. Llegamos bien. Gracias por la cena. Un placer, dije. Otro silencio, más largo, más incómodo para él que para mí. Esperaba que cayera la bomba. «Oye, papá, sobre anoche», empezó, su voz apagada. Tiffany puede ser un poco directa. No quiso decir nada con ello. «No te preocupes por eso». Lo corté suavemente antes de que construyera una fortaleza de excusas. Agua pasada. La gente es como es. Di un sorbo lento de café. «De hecho, hijo, me ha gustado conocerla», me hizo pensar en su familia. «Es importante saber en qué familia te estás metiendo, ¿no?» «Sí», dijo con una sola palabra, cautelosa, poco comprometida. «Mencionaste a su padre, Richard, que también era arquitecto. No creo haber oído nunca el nombre de su firma. ¿Cómo se llamaba?» Mi pregunta sonó casual, nacida de una curiosidad fingida. La línea quedó en silencio un momento. Me lo imaginé al otro lado buscando la respuesta segura, la respuesta correcta. «Eso fue hace mucho», dijo por fin, su voz un poco demasiado rápida. «Ya no está en ese campo. Ahora es consultor». «¿Consultor?», repetí, manteniendo el tono ligero. Vaya término amplio. ¿De qué consulta? ¿Estrategia empresarial, planificación financiera, ese tipo de cosas tan elevadas? Es complejo, ¿no? Las palabras le salieron atropelladas, intentando sonar impresionantes y cortar más indagaciones. Pero no lo dejé pasar, le di un pequeño empujón. «Ah, ¿sí? Debe de ser interesante. ¿Le gusta más ahora que diseñar edificios?» Se escuchó un destello de irritación en su voz. «Supongo», dijo. «No lo sé. No solemos entrar en eso». «Ya veo», dije, dejando que el silencio se estirara otra vez. Sabía lo que significa esa evasión, lo había visto 1000 veces en negociaciones. Cuando un hombre no quiere hablar del pasado, suele ser porque el pasado tiene algo que decir sobre él. André se encontró incómodo con el silencio. «¿Por qué preguntas todo esto, papá?», preguntó, la defensiva rompiendo la superficie. «Es un poco raro. Parece un interrogatorio». «Para nada, hijo», dije con suavidad. «Solo charla. Un padre quiere saber con quién se está uniendo su hijo. Soy un hombre mayor, André. Creo que se puede saber mucho de la gente por el trabajo que han hecho, por las cosas que han construido». «Son buena gente», replicó seco. «Han pasado por mucho y son decentes. Tiffany es maravillosa, deberías confiar en mi juicio». Eso fue todo.
Era la respuesta que buscaba. No solo defendía a su prometida, defendía una historia, una narrativa que le habían contado y que él quería que fuera cierta. Ocultaba algo. No para él, sino para ellos. El muro que había levantado no estaba hecho de ladrillo y cemento, estaba hecho de secretos. Mi parte de la conversación había terminado. Tenía lo que necesitaba. Claro que confío en ti, hijo, dije, mi voz cálida otra vez, retirándome del punto de presión. Solo tenía curiosidad, ya sabes, tu viejo siempre está interesado en cómo funcionan las cosas. Pareció relajarse una fracción. Vale, perdón. Estoy un poco estresado con los preparativos de la boda. Lo entiendo, dije. Te dejo para que sigas con tu día. Hablamos pronto. Igualmente, papá, dijo y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. La conversación había sido perfecta. André no me había contado nada, y, sin embargo, me había contado todo. Su defensiva fue una alarma atronadora. Había una historia ahí, un pasado que la familia Miller no quería que se investigara, y supe que mi siguiente llamada no sería a mi hijo. Sería a un hombre que se especializa en desenterrar las historias que la gente intenta enterrar. 48 horas después llegó un correo. El remitente era una dirección encriptada, el asunto, un simple número de caso. Había un solo adjunto, un PDF protegido con contraseña. Tecleé el código que habíamos acordado, una secuencia tomada de la placa de servicio de mi antiguo ejército, y el archivo se abrió. No había saludo ni preámbulo, solo datos, fríos, duros e implacables. El investigador privado que contraté, un hombre llamado Marcus Thorne, era meticuloso hasta la exageración. Su informe fue una autopsia digital de la vida de la familia Miller. Empecé a leerlo en mi viejo ordenador que aún zumbaba en la mesa, aquel que Aliyah y yo compramos en un mercadillo hace 30 años. La primera sección detallaba sus activos líquidos y sus pasivos. Fue una masacre en blanco y negro. Richard y Cynthia Miller tenían una deuda combinada en tarjetas de crédito de $87,000 repartida en 9 tarjetas diferentes. La American Express Platinum al máximo, la Visa Signature al máximo. Una colección de tarjetas de grandes almacenes de sitios como Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, todas con saldos que gritaban un intento desesperado por mantener una ilusión. Los pagos de sus coches decían lo mismo. Un todoterreno Mercedes de modelo reciente para ella, un sedán BMW en leasing para él. Ambos con 2 pagos atrasados. Se estaban ahogando, pero se aseguraban de ahogarse en vehículos de lujo. Deslicé el dedo por la pantalla, siguiendo las líneas de texto. El informe era como pelar una cebolla, cada capa revelaba un núcleo más podrido. Llegué a la sección sobre sus propiedades. La preciosa casa en Bugeat de la que Tiffany estaba tan orgullosa, la que André había descrito con tanta admiración, no era un hogar. Era un castillo de naipes. Habían tomado la hipoteca original hace 15 años. Bien. Pero hace 7 años habían sacado una segunda hipoteca. Hace 4 años, una línea de crédito sobre el valor de la vivienda, que ahora estaba totalmente agotada. Estaban apalancados hasta el límite absoluto, usando el valor inflado de su casa como un cajero automático personal para financiar un estilo de vida que no podían permitirse. No eran dueños de su casa. El banco lo era, y el banco se estaba impacientando. Un aviso de preejecución hipotecaria había sido presentado 2 meses antes. Estaban al borde de perderlo todo. Eso explicaba la urgencia de Tiffany. Explicaba su descarada petición de que vendiera mi casa. No era solo avaricia. Era pánico desesperado. No buscaba un buen comienzo, buscaba un salvavidas. Y veía a mi hijo y a mí como 2 viejos tontos que con gusto se lo entregarían. Sentí una oleada de algo que no era exactamente rabia, sino una lástima fría y cristalina. No eran villanos de película. Eran fraudes patéticos representando un papel en una obra que estaba a punto de bajar el telón. Seguí leyendo, profundizando. Marcus había incluido una historia profesional completa de Richard Miller.
Se había graduado en una universidad estatal decente con un título en arquitectura. Había trabajado para una firma grande unos años antes de lanzarse por su cuenta a fines de los 90, fundando una pequeña firma boutique llamada Miller & Associates. Durante un tiempo pareció que le había ido medianamente bien. La firma se especializaba en proyectos residenciales de alto nivel, ese tipo de mansiones enormes que estaban de moda antes del colapso de 2008. El informe incluía enlaces a artículos de revistas antiguas que mostraban su trabajo. Los diseños eran competentes, pero sin alma. Eran casas construidas para gente que valoraba más los metros cuadrados que el espíritu. Entonces llegué a las páginas finales, la sección sobre la disolución de la empresa. Mis ojos recorrieron el lenguaje clínico. Miller & Associates presentó una solicitud de quiebra bajo el capítulo 7 en 2010, decía el informe. Me incliné más cerca de la pantalla. El corazón empezó a latirme un poco más rápido. Supe que ese era el meollo. Ese era el secreto que André protegía. El informe detallaba las razones del fracaso, una combinación del desplome del mercado inmobiliario y, como señalaba Marcus, la incapacidad de adaptarse a tecnologías emergentes que estaban revolucionando la industria. Los gastos fijos de la firma eran demasiado elevados y sus métodos de dibujo manual se estaban volviendo obsoletos, incapaces de competir con la rapidez y eficiencia del nuevo software de diseño asistido por ordenador. El informe continuaba. Múltiples análisis del sector del periodo sitúan la incapacidad de la firma para integrar nuevas plataformas de software como factor principal en la pérdida de cuota de mercado. Específicamente, la compañía perdió varios contratos clave frente a competidores que habían adoptado una nueva suite de software disruptiva que permitía modelado y análisis estructural más rápidos. Y entonces lo vi. La frase que me hizo perder el aliento. La frase que conectaba el pasado con el presente en un único estruendoso golpe de ironía. El software estándar de la industria en cuestión era un programa llamado Arch Inevat. El nombre me golpeó como un puñetazo físico. Arch Inevat. Me recosté en la silla, la mano temblando ligeramente mientras alcanzaba mi café frío. La habitación de pronto se hizo muy pequeña, las paredes se cerraron. El zumbido del ordenador pareció convertirse en un rugido. Arch Inevat no era solo un programa para mí. Era la obra de mi vida. Era el producto de 1000 noches sin dormir en mi garaje, encorvado sobre un teclado con Aliyah trayéndome sándwiches y diciéndome que estaba loco, pero que ella creía en mí. Lo había construido desde cero, línea por línea de código, impulsado por la idea de que la arquitectura podía ser más eficiente, más creativa, más accesible. No había tenido la intención de destruir a nadie. Quería construir algo mejor. Vendí la compañía años atrás por una fortuna que jamás toqué. Una fortuna que reposaba silenciosa en fideicomisos e inversiones administradas por gente como Foda. Había mantenido mi vida sencilla porque era la vida que conocía, la vida que Aliyah y yo habíamos elegido. Y Richard Miller no era un extraño cualquiera. Era una baja de mi éxito. Un fantasma de un pasado que ni siquiera sabía que existía. Su fracaso, su bancarrota, la espiral descendente que había llevado a su hija a tocar mi puerta con la mano extendida, todo trazaba su origen hasta mí, hasta el código que escribí en mi garaje. La absurda ironía cósmica de todo aquello fue abrumadora. Tiffany no había insultado a un viejo cualquiera. Había insultado al arquitecto de la ruina de su propia familia. Estaba intentando exprimir dinero del hombre cuya creación, en cierto modo, había exprimido la carrera de su padre. Cerré el portátil. La pantalla se quedó en negro, reflejando mi propio rostro. Un rostro que Tiffany consideraba aterrador. Tal vez tenía razón, pero no por la razón que ella pensaba. Finalmente entendí. Entendí la desesperación, el secretismo, la vergüenza. Entendí por qué André estaba tan a la defensiva. Intentaba proteger al padre de la mujer que amaba de la herencia del padre que ella había tenido. Toda la situación era una tragedia envuelta en una farsa. Pero mi camino estaba más claro que nunca. Mi promesa a Aliyah resonó en mi mente. Esto ya no era solo enseñar una lección a mi hijo.
Era sacar a la luz una verdad largamente oculta. Los Miller habían construido su vida sobre una base de orgullo e ilusión. Y yo, de entre todos, sabía todo lo que hay que saber sobre cimientos, y sabía que los suyos estaban a punto de desmoronarse. Mi mente viajó atrás en el tiempo, lejos del texto frío y duro de la pantalla, hasta el cálido y desordenado espacio de mi garaje. El olor a serrín, aceite y electrónica caliente llenó mi memoria. Allí nació Archie Nevat. No fue en una sala de juntas. Fue en un taller, un santuario. Recordé el viejo ordenador tosco que había montado con piezas de repuesto, su pantalla verde brillando en las horas tardías de la noche. De día era operario de mantenimiento, arreglando sistemas de calefacción y refrigeración en la universidad. Pero por la noche era otro tipo de arquitecto, construyendo con líneas de código en lugar de ladrillos y acero. Veía a Ali ya en el umbral, su silueta contra la luz cálida de la casa con una taza de café en la mano. «Isaac Cavington, ¿vas a venir alguna vez a la cama?», me preguntaba, pero su voz nunca era recriminatoria. Estaba llena de una divertida ternura, una fe profunda en mi locura. No entendía los algoritmos complejos ni los lenguajes de programación, pero entendía la pasión. Entendía el sueño. «Estoy cambiando el mundo, cariño», le decía con los ojos cansados pero encendidos de emoción. Y ella sonreía, esa sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Archie Nevat no nació del deseo de riqueza o poder. Nació de la frustración. En mi trabajo en la universidad revisaba planos arquitectónicos y veía lo ineficiente del proceso. Todo se hacía a mano, un método lento y propenso al error humano. Veía a brillantes arquitectos dedicar más tiempo a borrar líneas de lápiz que a diseñar. Pensé, tiene que haber una forma mejor. La revolución informática empezaba y yo vi una conexión que otros no vieron. Vi cómo la lógica y el código podían liberar a los arquitectos, darles herramientas acordes con la velocidad de su imaginación. Así que me enseñé a programar. Leí libros de la biblioteca hasta que me ardieron los ojos. Probé, fracasé una y otra vez. Pero con cada fallo aprendía algo. Y poco a poco, con paciencia, el programa tomó forma. Era algo hermoso y elegante, un sistema capaz de renderizar un modelo tridimensional de un edificio en minutos, una tarea que a un equipo de delineantes le llevaría semanas. Nunca pensé en gente como Richard Miller. No estaba en mi radar. Mi foco era la creación, resolver el rompecabezas. Cuando finalmente perfeccioné el programa, ni siquiera pensé en venderlo al principio. Se lo regalé a algunos profesores de la universidad. Quedaron asombrados. La noticia se difundió. Pronto, firmas llamaban para licenciar el software. Creció más de lo que imaginé. Pero incluso cuando la compañía se convirtió en una entidad multimillonaria, mi filosofía no cambió. El progreso es una corriente. Fluye hacia adelante. O nadas con ella o te quedas quieto y te arrastra. Richard Miller, por lo que pude averiguar, eligió quedarse quieto. Venía de una generación que creía que la arquitectura era lápiz y papel, el genio del artista solitario. Probablemente vio mi tecnología como una amenaza, una máquina sin alma que devaluaba su oficio. No fue víctima de Archie Nevat, fue víctima de su propio orgullo, de su negativa a ver que el mundo cambiaba. Se quedó en la orilla sacudiendo el puño a la marea y se sorprendió cuando se mojó. El mundo no se detiene por hombres así. Simplemente sigue adelante sin ellos. Y ahora, tantos años después, la hija de ese hombre estaba en mi vida. Llevaba el mismo orgullo, la misma sensación de derecho, pero sin ninguno de los supuestos principios. No resentía mi éxito, se sentía con derecho a él. Quería cobrar fichas de un juego al que su padre se había negado siquiera a jugar. No había nobleza en eso. Solo un ansia hueca. Mi promesa a Aliyah no era solo proteger a nuestro hijo. Era honrar los principios sobre los que habíamos construido nuestra vida, nuestra empresa, nuestra fortuna, el trabajo duro, la innovación, mirar al frente en vez de mirar atrás. Richard Miller había suspendido su prueba hace mucho. Ahora le tocaba a Tiffany.
y yo sería quien administrara el examen. Pasó un día entero antes de que hiciera la siguiente llamada. Fue una pausa necesaria. Necesitaba que la emoción cruda del informe del investigador se asentara y se transformara de algo caliente y afilado en algo frío, preciso y útil. Ya no era un hombre reaccionando a un insulto. Era un estratega, un maestro del juego, y el tablero estaba perfectamente claro en mi mente. Sabía cada pieza, cada posible movimiento, y la trampa que estaba a punto de tender era intrincada, elegante e ineludible. Cogí el teléfono con el corazón tranquilo y firme. Esta llamada requería una actuación, y había ensayado cada línea en mi cabeza. André contestó de inmediato, su tono todavía a la defensiva. «Papá». «Hola, hijo», dije, infundiendo a mi voz una calidez y un cansancio que no sentía. «Espero no llamarte en mal momento». «No, todo bien. Estoy en la pausa del almuerzo». «¿Pasa algo?» Todavía esperaba malas noticias. «Todo está bien, André». «Mejor que bien, en realidad», dije, dejando escapar un suspiro suave como si hubiera llevado un peso. «Mira, he estado pensando mucho desde la cena». «Oh», dijo él, la palabra pequeña y cautelosa. «Sí. Creo que quizá fui un poco distante, un poco acogedor», dije, colocando la primera pieza de cebo. Fue una mentira magistral, asumir la culpa para desarmarlo por completo. A mi edad, te acostumbras a tus maneras. Un hombre vive solo un tiempo y olvida sus modales. No fui justo con Tiffany. La sensación de alivio en su voz fue inmediata y palpable. «Papá, no tenías que decir eso». Ella se pasó. «No, deja que un viejo tenga sus remordimientos», dije con voz llena de autoacusación cariñosa. Aliyah, que en paz descanse, siempre decía que podía ser terco como una mula. «La verdad es que eres mi único hijo. Tu felicidad es lo más importante del mundo para mí. Y si Tiffany te hace feliz, quiero apoyarlo 100%. «Guau, papá. Eso significa mucho», tartamudeó él, completamente engañado. Y Tiffany tenía razón en algo. Seguí presionando mi ventaja. «Esta casa es demasiado grande para una persona. Tiene recuerdos, sí, pero una casa son solo ladrillos y mortero. Lo importante es la familia. El futuro. Tu futuro». Podía oírlo contener la respiración al otro lado de la línea. «Así que esto es lo que he pensado», dije, mi voz llena de la resolución de un hombre que ha tomado una gran decisión difícil. «Quiero conocer bien a los padres de Tiffany esta vez. Quiero sentarme con Richard y Cynthia, de padre a padre, y hablar de cómo podemos unirnos para daros el mejor comienzo posible». «¿En serio?» La esperanza en su voz era casi dolorosa. «Absolutamente», dije con convicción. «De hecho, he decidido que es hora de simplificar mi vida. Tengo algunos activos antiguos, inversiones de hace años que están acumulando polvo. Es hora de liquidarlos. Poner ese dinero al servicio de la familia». Fue la jugada maestra. La frase «liquidar algunos activos» fue la miel que atraería a las moscas. Era lo bastante específica para parecer real, pero lo bastante vaga para prometer una fortuna. Oí un sonido amortiguado al fondo en su lado, una respiración aguda. Tiffany estaba con él. Estaba escuchando. «Perfecto. Así que, pídeles», dije, con voz generosa y mandona. «Diles que me encantaría invitarlos a cenar y que elijan el restaurante que prefieran. Quiero que estén cómodos. Se trata de tender puentes. Es hora de que todos empecemos a actuar como una familia». «Papá, no sé qué decir», dijo André, la voz cargada de emoción. «Esto es increíble». Entonces lo oí al fondo, un chillido agudo y estático. Era Tiffany. André intentó amortiguar el teléfono, pero la escuché claramente. Su voz era un susurro frenético y codicioso. «Oh Dios mío, André, ¿dijo liquidar? ¿Dijo que va a vender la casa? Pregúntale cuál es su patrimonio neto. No lo dejes colgar».
André la calló desesperado. Tiff, cállate, siseó, con la mano claramente sobre el auricular. Volvió intentando sonar compuesto. Perdona, papá. Algo de ruido aquí en la oficina. No hay problema, dije, con una lenta sonrisa grave extendiéndose por mi cara. Hecho. La trampa estaba tendida. No solo habían picado, se habían tragado el cebo entero junto con el anzuelo, la línea y el plomo. Su avaricia era tan inmensa, tan absoluta, que los había dejado sordos y ciegos. Dime cuándo y dónde, André, dije con voz llena de benevolencia paternal. Iré. Tengo ganas. Iré, papá. Gracias. De verdad, gracias. Nos despedimos y colgué el teléfono. Me quedé sentado en la quietud de mi cocina. El silencio ya no estaba vacío, sino lleno del zumbido bajo de una máquina perfectamente calibrada que acababa de ponerse en marcha. Pensaban que estaban a punto de recibir un golpe de suerte. Pensaban que habían manipulado a un viejo solitario con éxito. Ya estaban gastando mi dinero en sus cabezas, decorando su mansión imaginaria en Buckhead, eligiendo sus nuevos coches. No tenían idea de que no iban a acudir a una cena para hablar de una dote. Iban a entrar en una sala de justicia. Y yo no solo sería el testigo clave. Sería el juez. Al día siguiente tomé un autobús al centro. El viaje me llevó desde mi tranquilo vecindario de bungalows de ladrillo hasta el corazón de la ciudad, un cañón de cristal y acero donde la ambición era la moneda común. Me bajé frente a un rascacielos moderno y elegante que perforaba las nubes. Mi reflejo en el mármol pulido del vestíbulo era un estudio en contrastes, un anciano con chaqueta de trabajo sencilla y vaqueros gastados rodeado de hombres y mujeres con trajes a medida y zapatos caros. Un guardia de seguridad me miró con sospecha hasta que dije el nombre del bufete del piso 47. Su actitud cambió al instante. La oficina de Fátima Adavio era la antítesis de mi hogar, donde había madera cálida y cuero envejecido. Allí había cromo, cristal y paredes blancas impolutas adornadas con arte abstracto atrevido. El único toque personal era una pequeña foto enmarcada en su enorme mesa con sus dos hijas sonriendo. Fátima era tan afilada y precisa como su entorno. Una mujer brillante de finales de los 40, vestida con un traje azul marino impecable, el pelo recogido en un moño perfecto. La había contratado hace 20 años cuando era una joven abogada hambrienta que empezaba su propio despacho. Era una de las pocas personas en el mundo que sabía que el hombre detrás de Archie Nevat era el mismo que arreglaba tuberías con fugas en la universidad. Aisae, dijo, poniéndose de pie con una sonrisa cálida y genuina que suavizaba su imponente presencia. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Estás bien? Y tú pareces estar conquistando el mundo, Fátima, dije, aceptando el asiento que me ofreció. Hacemos lo que podemos, respondió, transformando la sonrisa en una expresión profesional. Sé que no has venido de visita. Nunca vienes por social. ¿Cuál es la situación? ¿Otro troul de patentes intentando pelear con un fantasma? Algo un poco más doméstico, dije. Pasé los siguientes 10 minutos exponiendo la situación, ateniéndome a los hechos. Le hablé de André, de Tiffany, de la cena, de las demandas y del informe del investigador que conectaba el pasado de la familia Miller con el mío. Hablé con un tono sereno y medido, presentando el problema como si fuera un caso empresarial complejo, no una crisis familiar. Fátima escuchó con atención, los dedos entrelazados, sus ojos inteligentes sin apartarse de mi rostro. No me interrumpió. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento, procesando. No tienen ni idea de quién eres, dijo por fin. No fue una pregunta, fue una constatación. Ninguna, confirmé. Ven a un trabajador de mantenimiento jubilado en una casita. Ven a una presa fácil. Y pretendes corregir esa percepción, dijo, con una leve sonrisa asomando a sus labios. Supongo que no has venido a demandarlos por ser gente terrible. No, dije. He venido porque estoy construyendo algo, una lección. Y necesito al mejor amigo de un arquitecto, una buena abogada. Quiero que me redactes 3 documentos.
Ella se inclinó hacia adelante, toda negocios. Te escucho. Primero, empecé. Quiero constituir un fideicomiso irrevocable para André, sustancioso. Fátima asintió. Procedimiento estándar. ¿Cuáles son las condiciones de desembolso? Aquí es donde se pone específico, dije, no puede acceder al principal hasta que cumpla 40 años. Antes de eso, solo podrá recibir estipendios trimestrales y solo si cumple ciertas condiciones. La primera condición es que complete un curso certificado de educación financiera. Quiero que entienda qué es el dinero, cómo gestionarlo y respetarlo, no solo cómo gastarlo. Sensato, dijo Fátima, ya tomando notas en un bloc legal. La segunda condición es que él y su cónyuge completen al menos 6 meses de consejería prematrimonial, o si ya están casados, postmatrimonial. Quiero que entienda que una pareja se construye con algo más que nociones románticas. También sensato, dijo. Ahora viene lo interesante, ¿qué hay del cónyuge? El fideicomiso contendrá lo que quiero que llames una cláusula de carácter e integridad respecto de cualquier cónyuge, presente o futuro. Los fideicomisarios, tú y yo, tendremos la discreción de suspender todos los beneficios conyugales y las aportaciones a bienes gananciales provenientes del fideicomiso si se determina que el cónyuge actúa de manera depredadora, manipuladora o financieramente irresponsable. Quiero que ese lenguaje sea a prueba de todo, Fátima. Quiero que sea un escudo. Fátima alzó la vista de sus notas, con un destello de admiración en los ojos. Aisae, esta es una arquitectura legal hermosa. Protege a André no solo de otros, sino de su propio mal juicio. Es una estructura de incentivos para una vida sana. Puedo hacerlo blindado. Bien, dije. Ahora, el segundo documento. Me incliné hacia adelante. Necesito que compiles un dossier, un portafolio histórico del ascenso de Archie Nevat, enfocándote específicamente en los años entre 2008 y 2012. Quiero análisis de mercado, artículos de prensa económica, publicaciones del sector. Quiero una narrativa clara e innegable de la disrupción tecnológica que provocamos. ¿Una vuelta de honor?, preguntó, arqueando una ceja con curiosidad. Una lección de historia, corregí. Y quiero un capítulo específico en ese dossier. Encuentra todo registro público, todo artículo, toda mención de la bancarrota de una firma llamada Miller & Associates. Quiero situar su fracaso directamente en el contexto de nuestro éxito, no por malicia, sino como un hecho, causa y efecto. Esto no es para litigar, afirmó, comprendiendo, con la luz de la idea en los ojos. Es un atrezo. Es para una presentación. Exacto, dije. Es una pieza de evidencia. La verdad encuadernada en cuero. Considéralo hecho, dijo, con un nuevo respeto en su voz. ¿Cuál es el tercer documento? Este era el elemento final. El que elevaría todo el asunto de algo personal a una declaración pública. El tercer documento, dije, es un contrato de donación. La prometida de André mencionó que mi casa podría alcanzar un buen precio. El informe del investigador dice que hoy vale alrededor de $500,000. Eso me dio una idea, pero creo que podemos hacer algo mejor. Miré por su ventana panorámica la ciudad extendiéndose abajo. Quiero que prepares la documentación para dotar una nueva beca en la universidad, un fondo perpetuo. Voy a donar $5 millones. La pluma de Fátima dejó de moverse. Me miró, y su aplomo profesional se resquebrajó para revelar sorpresa genuina. La beca, proseguí, con voz baja pero firme, será para estudiantes desfavorecidos y de minorías admitidos en la Escuela de Arquitectura. Cubrirá matrícula completa, alojamiento y manutención durante los 4 años. Les dará una oportunidad que otros dan por sentada. Volví a mirarla. Y hay una cosa más. El fondo llevará un nombre. La voz se me quebró apenas un instante, la única grieta en mi compostura en toda la mañana. Se llamará Fondo de Becas Aliyah Cavington. Fátima guardó silencio un minuto entero. La abogada de aristas duras desapareció,
sustituida por la mujer que entendía el peso de un legado. Aisae dijo en voz suave. Es un homenaje hermoso. Es lo correcto, respondí simplemente. Mi esposa creía en construir cosas. Creía en dar a la gente un cimiento sólido. Los Miller creen que mi fortuna es algo que puede saquearse. Les voy a mostrar para qué es. Es para construir futuros. Me puse en pie. La reunión había concluido. Necesito que los 3 elementos estén preparados, notarizados y listos para una cena en una semana. Fátima también se levantó, con una expresión que mezclaba asombro y determinación feroz. No sabrán que los golpeó, dijo. No, respondí, caminando hacia la puerta. No lo sabrán. Esperan una chequera, pero voy a llevar un ajuste de cuentas. Mientras regresaba en autobús a casa, el perfil elevado de la ciudad se convirtió en una acuarela de grises y azules a través de la ventanilla. La reunión con Fátima había solidificado el plan, transformándolo de una idea en bruto en un conjunto de pasos precisos y ejecutables. El peso de los documentos legales, que pronto existirían, se sentía más real que la fortuna fantasma que los Miller perseguían. Pero, a medida que el autobús traqueteaba de vuelta a mi vecindario tranquilo, mis pensamientos se alejaron de cláusulas y estructuras financieras. Regresaron al cimiento sobre el que todo estaba construido. Regresaron a Aliyah. De nuevo en casa, el sol de última hora de la tarde proyectaba sombras largas por el salón. Caminé hasta la repisa y tomé su foto, la tomada en nuestro 25º aniversario. Su sonrisa era espontánea, los ojos arrugándose en las comisuras con una alegría tan pura que dolía recordar. Ella me mantenía los pies en la tierra cuando mi cabeza estaba en las nubes, soñando líneas de código. Fue mi ancla, mi norte verdadero. Mi mente volvió a una noche específica, casi 2 décadas atrás. El acuerdo para vender Archie Nevat acababa de firmarse. Las cifras eran apabullantes, cantidades de dinero que parecían más un concepto matemático que una realidad. Estábamos sentados en nuestro pequeño porche trasero, el mismo en el que me sentaba ahora, escuchando a las cigarras cantar su coro nocturno. El aire estaba cargado con el aroma del jazmín de la enredadera que Aliyah había plantado. Le había entregado una copia del contrato final y ella miró la cifra final, el rostro inescrutable a la luz tenue. No jadeó. No celebró. Simplemente dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la mesita entre nosotros. Aisae dijo, con voz tranquila y reflexiva. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Lo que queramos, respondí, con un punto de orgullo. Podemos viajar, comprar una casa más grande, malcriar a nuestro hijo. Ella alargó la mano y la puso sobre la mía. Su piel estaba cálida, familiar. Podemos hacer todo eso, admitió en voz baja. Pero debemos tener cuidado, especialmente con André. André estaba en la universidad entonces, lleno de sueños de ser arquitecto, pero también deslumbrado por la súbita llegada de riqueza. Ya habíamos visto pequeños cambios en él, un nuevo interés por las marcas de diseñador, una ligereza al gastar que no encajaba con cómo lo habíamos criado. Este tipo de dinero, continuó Aliyah, con la mirada firme y seria, es como una corriente poderosa. Puede llevarte a lugares maravillosos o puede arrastrarte al fondo. No construye carácter, Aisae. Lo revela. Y el carácter de André aún se está construyendo. Sabía que tenía razón. Compartía los mismos miedos, la misma inquietud persistente. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, con la bravura desinflándose. ¿Cómo nos aseguramos de que no lo arruiné? Nos aseguramos de que el dinero sea siempre una herramienta, no un trono, dijo, con una certeza que me calmó. Una herramienta para educar, para dar seguridad, para ayudar a otros. No un trono desde el que sentarse a mirar el mundo hacia abajo. Él necesita seguir construyendo su propia vida en sus propios términos. Debe aprender el valor de $1 ganado, no solo de $1 regalado. Apretó mi mano. Así que prométeme esto, lo proveeremos, claro,
pero no permitiremos que este dinero se convierta en una muleta. Y si alguna vez lo ves tropezar, si alguna vez lo ves olvidando los valores que le enseñamos, cegado por el brillo, quiero que uses esta fortuna como una lección, no como un arma. No la uses para castigarlo. Úsala para enseñarle. Para recordarle quién es y de dónde viene. Recuérdale que los cimientos más fuertes se construyen con integridad, no con billetes. Le prometí eso aquella noche bajo las estrellas, envueltos en el aroma del jazmín. Fue un voto sagrado, un pacto para proteger el alma de nuestro hijo del poder corrosivo de la riqueza no ganada. Y ahora, tantos años después, el momento que ella había previsto había llegado. André estaba tropezando. Estaba cegado por el brillo, no de nuestro dinero, sino de la ambición de Tiffany. Estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras ella sugería vender su casa de la infancia, borrar su propia historia por un futuro hueco. Sosteniendo el portarretratos entre mis manos, comprendí que mi plan no había nacido de la venganza. No era un ataque a los Miller. Era el cumplimiento de mi promesa a Aliyah. Cada documento que Fátima estaba redactando, desde el fideicomiso con sus condiciones estrictas hasta el fondo de becas cimentado en la generosidad, era una herramienta. Una herramienta diseñada para enseñar, corregir y reencauzar. No estaba usando mi dinero para herir a Tiffany. Lo estaba usando para salvar a André. Para construir a su alrededor un cortafuegos de valores que él había olvidado cómo levantar por sí mismo. La cena de la semana siguiente no sería una confrontación. Sería un aula. Y la clase estaba a punto de empezar. El restaurante que eligieron se llamaba Liel, el cielo estrellado. Era el tipo de lugar donde el silencio tiene etiqueta de precio, donde los camareros se mueven como fantasmas y los vasos de agua se llenan con algo importado de un glaciar noruego. Estaba diseñado para intimidar, para hacer que gente como yo se sintiera pequeña y fuera de lugar. Al entrar, con mi mejor traje, aún simple, pude notar las miradas fugaces de otros comensales, una evaluación rápida y desdeñosa. Ya estaban en una mesa de esquina, un sofá mullido que parecía un trono. Richard y Cynthia Miller iban vestidos para una coronación. Él llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que mi coche, ella iba envuelta en seda y perlas, el rostro una máscara cuidadosamente construida de amable indiferencia. Tiffany se sentaba junto a su madre, irradiando una luz de suficiencia triunfal. Había ganado. El viejo iba a abrir la chequera. Y allí estaba André, mi hijo, al borde del asiento, desprendiendo una energía nerviosa. Parecía un hombre a punto de presenciar un choque de coche a cámara lenta. «Aisae, aquí estás», dijo Richard, poniéndose en pie para saludar. Su apretón fue firme, pero sus ojos miraron a través de mí. Era el apretón de un hombre que afirma dominio, no el de quien recibe a un igual. Cynthia me ofreció la mejilla para un falso beso al aire que nunca llegó a rozar. «Qué alegría que pudieras venir», gorjeó con voz pulida. «Tenemos muchas ganas de conocerte mejor». Nos acomodamos en el reservado, el cuero suspiró bajo mi peso. Un sommelier apareció al codo de Richard, presentando una carta de vinos encuadernada en algo que parecía piel de dragón. Richard la tomó con aire de gran autoridad, hojeándola como si revisara un documento legal crítico. No me preguntó qué me apetecía. Ni siquiera reconoció mi presencia en la decisión. «Empezaremos con el Montrachet», anunció al sommelier, pronunciando el francés con un gesto exagerado. «Añada 2015, por supuesto». Luego se volvió hacia mí con una sonrisa condescendiente. «Es un Borgoña blanco delicioso. Confío en que tu paladar lo aprecie». «Yo tomaré un té helado, gracias», dije al camarero. Los Miller intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Lo decía todo. Confirmaba sus suposiciones. Yo era un hombre sencillo, un plebeyo fuera de su profundidad en su mundo de botellas de $500. La charla posterior fue un ejercicio de condescendencia apenas velada. Cynthia habló largo y tendido de su último baile benéfico, nombrando a cada alto cargo y socialité que asistió.
Richard habló de su golf en el club y se quejó de lo difícil que es encontrar buen personal para mantener su casa de verano en los Hamptons. No me contaban su vida, me leían su currículum, un currículum de privilegio y estatus. Entonces Richard se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos. Había encontrado un tema donde creía poder lucirse y, a la vez, ponerme amablemente en mi sitio. André me cuenta que trabajaste en mantenimiento. Aisae empezó, con un tono que rezumaba falsa magnanimidad. Una profesión noble, trabajo honesto. Sabes, en cierto modo, tú y yo estamos en el mismo negocio. Yo asentí, dando un sorbo lento a mi té helado, y lo dejé caminar hacia su propia trampa. Somos ambos constructores, declaró, sacando pecho. Tú con tus manos y yo con mi visión. He dedicado mi vida a la arquitectura. Arquitectura de verdad, el arte de crear espacios con alma, con significado. Suspiró dramáticamente. Es un arte moribundo, me temo. Completamente moribundo. Toda la industria ha sido tomada por contables y techbros, espetó, con un resoplido de desdén. Gente que cree que puedes diseñar una obra maestra con un programa de ordenador. Negó con la cabeza. Crean cajas desalmadas y clonadas. No hay arte, no hay oficio. No distinguirían una columna dórica de un donut. Cynthia y Tiffany asintieron con gravedad solemne. Papá tiene tanta razón, dijo Tiffany, posando una mano en su brazo. Las cosas que André me enseña que ganan premios hoy día son frías. Frías, esa es la palabra, tronó Richard, entonándose. Ya no me hablaba a mí, predicaba un sermón. Han cambiado visión por velocidad. Tienen esas suites de software que hacen todo el trabajo. Introducen unos parámetros y ¡zas!, sale un edificio. Es una desgracia. Es lo que arruinó la integridad de la profesión. Los arquitectos de verdad, hombres como yo, no podíamos competir con esa basura. Nos subcotizaron con tecnología barata, rápida y sin alma. Vi a André hundirse un poco más en su asiento, pálido. Conocía mi historia. No toda, pero sabía que tenía un pasado en tecnología. Intentó interceder. Papá, no creo que... Richard lo apartó con la mano. No, déjame terminar, hijo. Esto es importante. Aisae lo entiende. Un hombre como tú, por tu oficio, entiendes el valor del trabajo honesto, de construir algo real con tus propias manos. Sabes que la calidad lleva tiempo. No puedes pulsar un botón y crear un legado. Me miró directamente, con una especie de camaradería compasiva. Creía que estábamos en el mismo equipo, dos reliquias de una era pasada, lamentando el mundo moderno. Estaba pronunciando su propio elogio profesional, y no tenía idea de que el hombre que construyó su ataúd estaba sentado justo enfrente. Llegaron los platos principales, concediendo una tregua temporal. Pero en cuanto retiraron los platos, Richard apoyó las manos planas sobre la mesa, la estampa del patriarca a punto de proclamar. Bien, dijo, con voz de gravedad empresarial. Ahora que hemos disfrutado de una comida estupenda y nos hemos conocido mejor, creo que es momento de hablar de la verdadera razón por la que estamos aquí, el futuro. Específicamente, el futuro de nuestros hijos. Miró a André y a Tiffany con una sonrisa benevolente. Luego posó los ojos en mí. La falsa cordialidad desapareció, sustituida por la mirada fría y dura de un negociador a punto de cerrar un trato. Aisae, dijo, con voz suave como la seda, hablemos de tu inversión en ese futuro. El aire del restaurante se volvió de pronto fino, cargado. La frase de Richard, hablemos de tu inversión, quedó entre nosotros, pesada y definitiva. Tiffany se inclinó hacia adelante casi imperceptiblemente, una depredadora olfateando la presa. Cynthia se ajustó un pendiente de perla, imagen de expectativa tranquila y con derecho. Mi hijo André me miró con ojos suplicantes, rogándome que siguiera la corriente, que firmara el cheque y mantuviera la paz. Todos me miraban, esperando que el viejo y sencillo hombre de mantenimiento se abrumara,
agradecido por la oportunidad de comprar su entrada a su mundo reluciente. Tomé un sorbo lento y deliberado de té helado. Dejé el vaso sobre el mantel blanco con un clic suave que pareció resonar en el silencio. No saqué ninguna chequera. En su lugar, alcancé el maletín de cuero gastado que había dejado en el asiento a mi lado. Sus ojos siguieron el movimiento. Sus expresiones pasaron de la expectación a un destello de confusión. Puse el maletín sobre mi regazo y lo abrí. Antes de hablar de mi inversión en el futuro, Richard, dije, con voz tranquila, pero cargada con un nuevo peso, una autoridad que cortó el murmullo del restaurante, creo que es importante que todos tengamos claro el pasado. Del maletín saqué un voluminoso documento encuadernado en cuero. Era pesado, sustancial. El título estaba grabado en pan de oro sencillo en la tapa. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo delante de Richard. Él lo miró, frunciendo el ceño. El título decía, El ascenso de Archie Nebat y la transformación de la arquitectura moderna, un análisis histórico. Richard alzó la vista hacia mí, el rostro una máscara de perplejidad. ¿Qué es esto? ¿Un trabajo escolar? Preguntó con una risita nerviosa. Es una lección de historia, dije con calma. Acabas de hablar del declive de tu profesión, de cómo la tecnología, una tecnología sin alma, arruinó el arte. Lo dijiste con tanta pasión que pensé que, de todas las personas, apreciarías el material de primera mano. Dejé que mi mirada recorriera la mesa, encontrando los ojos de cada uno. El rostro de André era una tormenta de confusión y horror naciente. Tiffany solo estaba molesta, impaciente por esta extraña interrupción de su día de paga. Cynthia miraba a su marido, esperando que retomara el control. Richard abrió el documento. La primera página era una foto en alta resolución de un joven con un afro salvaje y ojos ardientes, sentado en un garaje abarrotado frente a un ordenador primitivo. Miró la foto y luego volvió a mirarme. Un destello de algo, un fantasma de reconocimiento que no alcanzaba a ubicar, cruzó su cara. Pasó unas páginas, sus ojos recorriendo el texto denso, las gráficas, los análisis de mercado. No entiendo, dijo, con la voz perdiendo parte de su aplomo. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa, reflejando la pose de poder que él había adoptado minutos antes. La función había terminado. Era hora de la verdad. Dijiste que no podías competir, empecé, con voz baja y clara. Dijiste que te subcotizaron con tecnología barata, rápida y sin alma. Lamentaste el auge de programas informáticos que, según tú, lo hacían todo. Hablaste de hombres a los que llamaste contables y tech bros. Verás, Richard, llevas 15 años contando una historia de fantasmas, y esta noche por fin vas a conocer al fantasma. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara sobre ellos. Miré a Richard, a su rostro orgulloso y arrogante, y propiné el golpe final. Me llamo Isaac Cavington y soy el hombre que creó Archie Nebat. La reacción no fue una sola explosión. Fue una reacción en cadena, una serie de detonaciones silenciosas alrededor de la mesa. El rostro de Richard se aflojó. La sangre lo abandonó, dejándolo de un gris ceroso. Abrió un poco la boca, pero no salió sonido. Sus ojos, que me habían ignorado toda la noche, ahora estaban clavados en mi cara, viéndome de verdad por primera vez. Pero no veían a una persona. Veían un acontecimiento. Veían el meteorito que había hecho un cráter en toda su vida profesional. Cynthia dejó escapar un pequeño y agudo jadeo, un sonido como de pájaro estrangulado. Se llevó la mano al collar de perlas, los dedos impecablemente cuidados apretándolo como si fuera un salvavidas. La máscara de la cortesía social se hizo añicos, revelando debajo un terror crudo y feo. Me miró como si acabara de transformarme en un monstruo ante sus ojos. Sus palabras susurradas del avance ahora resonaban en mi mente, pero esta vez con su verdadero significado. ¿Es realmente usted?», balbuceó, con la voz hecha un susurro ahogado de incredulidad y horror. André cerró los ojos.
Una única lágrima silenciosa escapó y dibujó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de comprensión aplastante. Cada mentira, cada evasiva, cada secreto que había estado protegiendo por ellos se había vaporizado en una sola frase. Por fin entendía la escala trágica y cósmica del lío en el que se había metido. Y luego estaba Tiffany. Su rostro era un lienzo cómico de confusión total. El nombre Archie Nevat no significaba nada para ella. Miraba de las caras horrorizadas de sus padres a la mía, serena, intentando resolver una ecuación para la que no tenía ninguna de las variables. ¿Qué? Soltó al fin, con voz chillona. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Centré toda mi atención en ella. Los demás dejaron de existir. Ahora éramos solo nosotros dos. El acto final nos pertenecía. Me preguntaste a qué me dedicaba, Tiffany, dije, con una voz desprovista de ira, lo que la hacía aún más devastadora. Te dije que trabajaba en mantenimiento, y es verdad. Mantengo cosas, mi casa, mi jardín, mis principios. Me incliné un poco, bajando el tono hasta casi una conversación íntima. También me dijiste que no necesitaba una máscara de Halloween porque mi cara ya daba miedo. En eso también tenías razón. Esta cara da miedo, no por las arrugas, sino por lo que hay detrás de ellas. Detrás de esta cara está el recuerdo de cada jornada de 17 horas en un garaje. Detrás de esta cara está la mente que escribió 2 millones de líneas de código que cambiaron el mundo en el que vivía tu padre. Esta cara es la herencia de la que tu familia lleva huyendo más de una década. Su bonito rostro, que toda la noche había sido un arma de encanto y manipulación, quedó boquiabierto, con una comprensión naciente y nauseabunda. No estaba procesando las implicaciones de negocio. Estaba procesando la humillación social. Ella, árbitra de estatus y clase, acababa de intentar estafar a uno de los titanes de la industria en la que su padre había fracasado. Todo el mundo que tu padre construyó, proseguí, implacable, ese del que hace un momento nos daba lecciones, se derrumbó porque fue demasiado orgulloso para aprender, demasiado arrogante para adaptarse. Y tú, Tiffany, eres su verdadera hija. Llevas el mismo orgullo, la misma arrogancia. Me miraste y no viste a un hombre. Viste un estereotipo. Viste una cartera. Viste un peldaño. Juzgaste un libro por la portada sin detenerte a pensar que quizá, solo quizá, ese libro era el que había escrito el último capítulo de la historia de tu familia. El silencio que siguió fue absoluto. El tintinear de la cubertería en otras mesas parecía de otro mundo. El hechizo se había roto. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido con la fuerza de una placa tectónica. Los Miller habían llegado como realeza, listos para recibir tributo de un campesino. Ahora eran ellos los expuestos, desnudos, sus vidas enteras reveladas como una farsa construida sobre un cimiento de fracaso y deudas, todo al descubierto por el mismo hombre al que habían despreciado. El premio no era el dinero. Era este instante. Este momento perfecto, terrible y hermoso de verdad pura y sin adulterar. Como invocada por los escombros de sus esperanzas, una figura apareció junto a nuestra mesa. Era Fátima Adavio. Se movía con una gracia depredadora y sin prisa, su traje afilado contrastaba con la opulencia del restaurante. Una pantera en una jaula de pavos reales. En la mano llevaba una carpeta fina y elegante. No reconoció a los Miller. Ni siquiera les dirigió una mirada. Su foco era enteramente yo. Aisae, dijo, con una voz serena y profesional, ancla en medio del silencio tormentoso. Me pediste que viniera para finalizar la documentación. Depositó la carpeta sobre la mesa y la abrió con un chasquido nítido. Deslizó el primer juego de documentos frente a André. André, dijo, suavizando apenas el tono, este es el estatuto de tu nuevo fideicomiso. Tu padre ha sido extremadamente generoso. Sin embargo, según los términos que hemos discutido, el acceso es condicional a que completes los programas de educación financiera y consejería matrimonial. Luego miró a Tiffany,
Su mirada era fría y dura como acero pulido. También hay una cláusula de carácter e integridad que afecta a cualquier beneficiario conyugal. Los fideicomisarios conservan plena discrecionalidad. Te sugiero leerla con mucha atención. Fátima volvió entonces su atención a las figuras atónitas de Richard y Cynthia. Les empujó el último documento. Era una sola página, bellamente impresa. «Y esto», anunció Fátima, con una claridad final e irrefutable, «es para ustedes». Estaban tan preocupados por la inversión del señor Cavington en el futuro. Ha decidido hacer una. Richard miró el papel sin verlo, incapaz de enfocar las palabras. «Mi cliente, Isaac Cavington», declaró Fátima a la mesa, «acaba de formalizar la dotación de un fondo de becas perpetuo de $5 millones en la universidad. Se llamará Fondo de Becas Elijah Cavington y proporcionará matrícula y alojamiento completos a estudiantes desfavorecidos que ingresen en la Escuela de Arquitectura». Pausó, dejando que el peso del anuncio cayera. «El señor Cavington cree», concluyó, mirando directamente a Richard, «que el futuro de la arquitectura se sirve mejor impulsando nuevo talento, no rescatando fracasos del pasado». Ahí terminó todo. No quedaba nada que decir. Fue un jaque mate ejecutado con precisión quirúrgica. No solo se les negó la fortuna que codiciaban, se vieron obligados a presenciar cómo se destinaba a un legado de generosidad que se erigía como monumento permanente a su propia avaricia y arrogancia. Su humillación fue completa, absoluta y atronadoramente silenciosa. Durante un largo instante nadie se movió. Los cuatro quedaron congelados como figuras en la foto de un accidente terrible. Luego el hechizo se rompió. Richard emitió un sonido grave y gutural desde el pecho. Empujó la mesa, su silla chirrió con violencia contra el mármol. Con un esfuerzo tembloroso y descoordinado, se puso en pie. No me miró. No miró a su esposa. Tenía el rostro color ceniza. Los ojos, ahuecados por una vergüenza tan profunda que casi se veía, como un sudario. Se dio la vuelta y se fue, no como un hombre que deja un restaurante, sino como un soldado que deserta del campo de batalla. Cynthia corrió tras él. Su bolso se le resbaló de las manos y el contenido se desparramó por el suelo. Un pintalabios rodó bajo la mesa. No se detuvo a recogerlo. Solo agarró el bolso vacío y huyó. La cabeza gacha, el vestido de seda susurrando como hojas secas. Se desvanecieron en la noche, dos fantasmas escapando de su propio acecho. Ahora solo quedaban Tiffany y André, solos entre los restos. El shock de Tiffany se cuajó por fin en una rabia candente. Se volvió contra André, su hermoso rostro convertido en una máscara fea de furia. «Tú lo sabías», silbó, veneno en un susurro que atravesó la mesa. «Sabías quién era. Todo este tiempo me dejaste, nos dejaste entrar en esto. Nos tendiste una trampa». «No», ahogó André, con la voz rota. «Tiff, no lo sabía. Te juro que no tenía idea de nada de esto». «Mentiroso», escupió, elevando la voz y atrayendo miradas de las mesas cercanas. «¿Crees que soy idiota? Tu padre es una especie de multimillonario secreto y se te olvidó mencionarlo». Los ojos le brillaban, desquiciados. «Ese dinero, esos 5 millones, los acaba de regalar. Ese se suponía que era nuestro dinero, nuestra casa, nuestro futuro». «Nunca fue nuestro dinero», replicó André, encendiéndose por fin una chispa de su propia ira. «Era suyo. ¿No lo ves? Siempre fue suyo». «Lo que veo es que eres un idiota», chilló. Con un movimiento brusco y violento, se arrancó el anillo de compromiso. No fue un gran gesto, fue un latigazo mezquino. El diamante, que una vez prometió un futuro, resbaló por la mesa y se detuvo junto a una cesta de pan a medio vaciar. Y, como sus padres, ella también se fue, dejando tras de sí una estela de silencio atónito. André se quedó solo en la mesa grandiosa, mirando los restos de la comida, el anillo rechazado, la demolición total y absoluta de su vida. Fátima cerró su carpeta en silencio. El sonido fue un punto final, definitivo, al final de una frase larguísima.
La factura de una vida de engaño y arrogancia por fin había vencido, y a quien le tocaba pagarla era a mi hijo. Pasaron 3 días en silencio. Los pasé en mi taller. El olor familiar a serrín y madera vieja me reconfortaba. No llamé a André. El siguiente movimiento tenía que ser suyo. Al 4.º día, cuando el sol se ponía y bañaba el jardín con luz dorada, su coche se detuvo. Bajó y caminó hasta la puerta trasera, deteniéndose un buen rato antes de abrirla. Se le veía mayor, cansado. El brillo seguro que había llevado el último año había desaparecido, arrancado, dejando algo más crudo y real en su lugar. Vino y se quedó a mi lado, mirándome lijar un trozo de roble. No habló durante mucho tiempo. Por fin rompió el silencio, la voz baja y ronca. «Lo siento, papá». Dejé de lijar y lo miré. Solo esperé. No solo por la cena, continuó, con la mirada clavada en el suelo. Lo siento por todo. Por este último año. Por no ver lo que tenía delante. Fui un idiota. Negó con la cabeza, asqueado de sí mismo. Vi cómo te miraba, cómo hablaba de esta casa, y no dije nada. Permití que te faltara al respeto. Permití que faltara al respeto a la memoria de mamá porque fui débil. Quería la vida que me prometía, las fiestas, la casa bonita. Me atrapó tanto el cuadro que pintaba que olvidé cómo ver la verdad. Por fin alzó la mirada, los ojos llenos de una vergüenza profunda y genuina. Te fallé. Fallé a mamá. Lo siento muchísimo. Dejé la pieza de madera y me limpié las manos con un trapo. Tu madre y yo, empecé, con voz firme, nunca nos preocupamos por el dinero, André. Nos preocupaban los valores, honestidad, integridad, respeto. El dinero era una herramienta, fruto del trabajo. Nunca fue la meta. Le conté entonces la promesa que le había hecho a Aliyah, usar nuestra fortuna como lección si alguna vez perdías el rumbo. Esto no iba de castigarte, hijo, ni de vengarme de esa chica. Iba de honrar mi promesa a tu madre. Iba de recordarte el cimiento que te dimos. Un cimiento que estabas dispuesto a arrasar por una mujer que no valora nada. Caminé hasta él, mis rodillas viejas se quejaron un poco. Ese fideicomiso no es un regalo. Es un desafío. El dinero está ahí, pero tienes que ganar la sabiduría para usarlo. Tienes que reconstruirte, André. No como arquitecto de edificios, sino como arquitecto de tu propio carácter. Asintió, con las lágrimas aflorándole. Lo sé. Fátima me envió los papeles. Voy a hacerlo. Todo. Haré los cursos. Voy a encontrar el camino. Sí que lo harás, dije, posando una mano en su hombro. Se sintió pesada, sólida. Tienes buen corazón. Solo dejaste que lo sepultara mucha basura brillante. Es hora de desenterrarlo. Nos quedamos allí un rato, mientras la última luz del día se apagaba. El silencio entre nosotros ya no era un vacío de conflicto, sino un terreno tranquilo para reconstruir. El cimiento de nuestra familia se había agrietado, pero no se había roto. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos algo real sobre lo que edificar. 6 meses después, estoy de pie en el auditorio principal de la universidad. La sala está llena de rostros brillantes y esperanzados, los primeros beneficiarios de la beca Aliyah Covington. Jóvenes de barrios como en el que yo crecí, llenos de talento pero con poca oportunidad. Hoy, sus futuros se ven un poco más luminosos. No estoy en el escenario. Estoy al fondo de la sala, una cara más entre la gente. Ese es mi lugar. André está a mi lado. Ya no viste un traje caro. Lleva un polo sencillo y vaqueros. Se le ve más feliz, más ligero que en años. Ha estado haciendo sus cursos, pero también otra cosa. Comenzó un pequeño taller de voluntariado enseñando nociones básicas de diseño y delineación a chicos de secundaria en nuestra vieja comunidad. Ya no solo construye estructuras, está ayudando a construir vidas, empezando por la suya. Cuando el rector pronuncia el nombre de la primera becaria, una joven con los ojos llenos de fuego y de sueños,
André me pasa el brazo por los hombros. A mamá le habría encantado esto, susurra, con la voz espesa de emoción. Sí, respondo, en voz baja. Ella creía en construir cosas que perduran. Miro el escenario, al prometedor futuro de la arquitectura que se alza allí. Luego miro a mi hijo, a mi lado, reconstruyendo su vida sobre un cimiento nuevo y más fuerte. El caos ha pasado. El conflicto terminó. El ruido hueco de la codicia ha sido reemplazado por el sonido quieto y esperanzador de un nuevo comienzo. El orden se ha restablecido, no mediante castigo, sino mediante propósito. Mi promesa a Aliyah se ha cumplido. Y por primera vez en muchísimo tiempo, mi corazón está en paz completa. Toda esta experiencia reafirmó una lección por la que Aliyah y yo siempre vivimos. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la fortaleza de su carácter. Tiffany y su familia vieron a un anciano sencillo y un blanco fácil, cegados por su propia codicia ante la historia y los principios que de verdad definen a alguien. Aprendieron por las malas que la verdadera fuerza no está en el dinero que puedes arrebatar, sino en el legado que eliges construir. Nunca juzgues un libro por la portada. Puede que estés mirando al autor.